a Eduardo y a su equipo, porque, bueno, estas cosas pasan, hay un pequeño efecto demo que se ha superado, yo creo que exitosamente. Vamos a dar lugar a la presentación, ahora sí, de la segunda ponente de este panel. Rosalía Lloret es directora de medios interactivos de Radio Televisión Española. Ha cursado el máster en periodismo en la Escuela del País, en política global por la London School of Economics y en relaciones internacionales por el Instituto Ortega y Gasset. Es también miembro del comité de dirección de la corporación desde junio de 2007, responsable de la estrategia de Radio Televisión Española en Internet, móviles y televisión interactiva. Se encargó de la creación de la nueva división de medios interactivos de Radio Televisión Española y del lanzamiento del nuevo portal de Radio Televisión Española en la web y de la televisión a la carta. Previamente estuvo vinculada a la fundación y desarrollo de algunos de proyectos importantes en la red española, como el canal Terra, el portal Terra, ya.com, 20minutos.es. Gracias, Rosalía, y adelante. Muchas gracias. Yo primero quería dar la enhorabuena a Rosa, porque la verdad es que la presentación ha sido magnífica y además la pinta que tiene Aragón 2 Radio es fenomenal, especialmente esto de la navegación por voz. Al final, cuando lo hemos visto funcionando, es estupendo. Y lo segundo, quejarme amargamente porque primero el panel, nos ponen un panel que se llama Medios Públicos y la Red, que es algo así casi como si lo llamaran el sector financiero y las empresas, o sea, algo absolutamente genérico que sirve para todo. Y cuando uno cree que lo que tiene de específico es precisamente la red de Internet, intenta agarrarse a ello, van y en la mesa anterior le dedican prácticamente toda la mesa a Internet, con lo cual prácticamente no queda demasiado por decir. Entonces, me voy a centrar sobre todo en la otra parte específica de esta mesa, que es precisamente los medios públicos. Lo que yo quería explicar con este título de medios públicos e Internet, o más específicamente radio pública e Internet y la red, es qué puede aportar la red, qué puede aportar Internet precisamente a la radio pública como servicio público que es. Y para saberlo, pues bueno, primero hay que ver cuáles son los objetivos que tiene la radio pública. En nuestro caso concreto, en Radio Televisión Española tenemos un mandato marco que lo dice, ¿no? Y básicamente dice que el servicio público se trata de conciliar la rentabilidad social que debe inspirar nuestra actividad con la obligación de dirigirnos a la más amplia audiencia. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros aquí desde Internet y desde la red? Para empezar, si empezamos por el final, con la audiencia, vemos una cosa, y es que, como se ha dicho también en esta mesa, poco a poco, especialmente los más jóvenes, aquí vemos los de 16 a 24 años, están dejando de escuchar la radio como se oía antes, por lo menos están dejando de escuchar transistores, y sin embargo, cada vez navegan más por Internet, como podéis ver en las primeras columnitas de la izquierda. ¿Pero qué hacen en Internet? Bueno, pues si vemos, exactamente, si vemos las diferentes cosas que hace la gente de Internet, que son muchas, hay una de ellas, por ejemplo, que es un 16,8% de todos los internautas españoles escuchan la radio por Internet. Y no solo eso, sino que entre los más jóvenes, el 22,5% se bajan podcasts. Y somos el segundo país del mundo donde más internautas, donde el porcentaje es más alto de internautas que se escuchan, que se suscriben a podcasts, mayoritariamente de radio, porque los podcasts son un formato que permite suscribirse a algo periódico. No tiene tanto sentido hacerse un podcast de simplemente música. Puede ser un programa musical, pero tiene que ser un programa periódico al que uno se suscribe. Bueno, luego creo que Santi igual también va a hablar de esto. De hecho, en la anterior mesa ya Ricardo decía, yo creo que hay más gente que está escuchando la radio que en la que salen las cifras del EGM. Igual esta es una de las respuestas, porque si a uno le preguntan qué emisora estuvo escuchando ayer y lo que hizo fue bajarse un podcast de un programa que le gusta, no estoy segura de que responda correctamente. Bueno, ¿qué es un podcast? Bueno, vamos a la RAE y no encontramos mucho. La palabra podcast directamente no está en el diccionario, mal asunto. Y bueno, es que llevan solo 5 años en el fondo. Es un palabra que se inventó el Guardian hace 5 años nada más, en el 2004. Pod de cápsula o judita. Broadcast, retransmisión. Es como una capsulita de retransmisión, una capsulita de programa que nosotros nos podemos descargar y a lo que nos podemos suscribir, como decía antes. Y bueno, no está en el diccionario, pero desde luego está en Internet, como lo habéis visto. Steve Jobs dice que el podcast es lo más importante que le está ocurriendo a la radio. Hombre,
él ha hecho los iPod, así que también está interesado, ¿no? Pero los señores de la BBC, los que llevan radio dentro del área de interactivos de la BBC, dice, bueno, el podcasting será la forma habitual para descubrir nuevos talentos. Lo que es, desde luego, el podcasting, y eso lo mencionaba antes Rosa, es una forma de trascender o pasar de la programación, tal y como ha sido la radio hasta ahora, en la que unos señores programaban un menú de programas interesantes y los ponían uno detrás de otro en una programación lineal, a la radio a la carta, que también Rosa nos enseñaba desde radio. Y bueno, pues es una carta amplia, es un menú que ha pasado en estos 5 años nada más en el mundo de 0 a 250.000. Antes me parece que el profesor Mariano Cebrián hablaba de darle licencias a la gente. Pues no sé muy bien para qué, porque ya se están haciendo sus canales. Y aquí no solo están los canales o los programas de las radios tradicionales. Hay muchísimos particulares, profesionales, no profesionales, amateurs, que se están abriendo sus propios canales. Y el público ahora tiene todas esas opciones sobre la mesa en su restaurante para poderse hacerse el menú. Eso es lo que es la rentabilidad social. Hemos visto antes cómo ampliaba la audiencia, cómo cuando el EGM logremos que lo cuente correctamente, cómo Internet va a permitir que se amplíe la audiencia también de la radio a otras formas de escuchar la radio y para otros nuevos públicos y para los públicos que ya existen, porque hay muchos que están escuchando, o sea, escuchan la radio cuando pueden, pues quizá por la mañana en casa, en el coche o en algún momento dado en el ordenador también, y cuando no pueden, pues se bajan el podcast y lo van escuchando en el programa que les gusta, que puede ser una hora a la que no pueden escucharlo, y lo van escuchando en el autobús. Y esta otra parte de Radio a la Carta es la que nos proporciona enormes dosis de rentabilidad social, en mi opinión. Primero, porque hay un acceso libre y permanente a todos los programas. Los oyentes o escuchantes, como dice Pepa Fernández, toman el control, pueden decidir ellos exactamente qué es lo que quieren escuchar, cuando quieren, como quieren, las veces que quieran. Todos los programas por igual, esa es otra ventaja fantástica. Ya no estamos con la dictadura de la programación lineal que inevitablemente, dado que el día solo tiene 24 horas, va a premiar a determinadas horas a aquello que le gusta a más gente. Es inevitable que así ocurra. En Internet el espacio no es escaso y ahí pueden tener el mismo espacio un programa absolutamente minoritario y especial y un programa completamente mayoritario. Es lo que se haya dado en llamar la larga cola que permite Internet. No solo los blockbusters, los bestsellers, los grandes, sino una larguísima cola de cosas pequeñas que le gusta a pequeña gente y que entre todos suman algunas veces más que lo de arriba. Y la puesta en valor de contenidos que son muy valiosos, que son muchas veces muy costosos. Esto lo digo yo muchas veces no solo con respecto a la radio, sino también con respecto a la televisión. Yo que vengo sobre todo del mundo de Internet, en el que todo es relativamente sencillo de hacer, barato, etcétera. Cuando llega a una casa como Radio Televisión Española, le da la sensación de que todo cuesta muchísimo. La televisión especialmente, pero la radio también. Es un medio fantástico, pero que cuesta de hacer, que cuesta esfuerzo de personas, que cuesta esfuerzo económico. Pues antiguamente todo ese esfuerzo se consumía en 1 hora, o en media hora, lo que dura el programa, o en 5 minutos, y no se volvía a saber de él. Ahora tenemos la maravilla que es esa larga cola que nos espera en Internet y que nos permite escuchar no solo el programa de ayer, sino el programa de hace 10 años, cuando queramos. Bueno, pues así es como lo interpretamos nosotros en nuestra web. No me he traído una presentación tan detallada como la de Rosa, pero bueno, un cierto vistazo. Es, por supuesto, la radio en directo, porque la gente quiere seguir escuchando la radio en directo. La radio en directo nos adelanta noticias y queremos oír lo último. Y hay muchas veces que no tenemos un transistor, como decía antes, pero sí tenemos un ordenador. En el trabajo hay mucha gente que escucha la radio. Y esta ventanita de ahí con nuestro player pues se puede plegar y puede seguir haciendo todo lo que te dé la gana y escuchar cualquiera de nuestros 6 canales, incluyendo Radio Exterior. Y a la izquierda, la radio a la carta para poder escuchar el programa, escuchar o bajarte en podcast el programa que te dé la gana. Seguimos ofreciendo los menús que hace nuestra gente. Tenemos el menú de Radio Nacional de nuestros canales de toda la vida. Tenemos el menú de Radio Clásica, con destacado lo más importante del día, cada uno de ellos con una página completa para mostrar ese menú que, como digo, a los oyentes y escuchantes de cada uno de estos canales les ha encantado. Les gusta cómo los periodistas de cada uno de estos canales deciden cuál es el menú del día. Y ahí siguen teniendo su espacio de Radio Clásica, como decía, Radio 3, Radio 4, Radio 5. Están todos, pero además está la carta completa para decirle a nuestros oyentes y escuchantes, bueno, hazte tú
el plato que te dé la gana y metiendo ingredientes.